Hola, buenas tardes. Estamos en Pláticas de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya más de un año y medio, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y cómo este quehacer se ha visto afectado por la paulatina y constante reducción en el presupuesto que se da para el instituto y para las investigaciones. Atrás del escudito morado que se ve del sindicato está Daniel Ruiz Cancino, que es quien lleva toda la labor técnica de edición y demás, y es nuestro secretario de organización del comité ejecutivo. Yo soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del propio sindicato, y en esta ocasión está con nosotros la compañera Alejandra Mosco Jaimes. Ale es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, maestra en Museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la INCRIM, también del INA, y candidata a doctora en Historia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, e investigadora de tiempo completo en el Museo Regional de Guadalajara, donde es curadora titular de las salas de historia. Cuenta con 3 diplomados y certificaciones internacionales. Certificación internacional en Museos y Desarrollo Comunitario por el Museo Nacional de Etnología y la Agencia de Cooperación Internacional de Osaka, Japón. Certificado en Formación de Líderes por la Sustentabilidad Global por el Instituto Federal de Tecnología de Zurich, Suiza. Y certificado internacional como guía interpretativa por la Asociación Nacional para la Interpretación de los Estados Unidos de Norteamérica. Ale fue profesora en la maestría en museología y la especialidad en museografía en la INCRIM por 7 años. Obtuvo el premio INA Miguel Covarrubias 2013 por la mejor tesis de maestría en el área de museografía e investigación en museos, por una propuesta metodológica para desarrollar guiones para exposiciones, de la que ahora se derivó un libro, Curaduría Interpretativa, editado por el INA en 2018. Ha impartido cursos en diversas universidades e instituciones como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la ENA, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Yucatán, todas estas de México, y la Universidad Autónoma de Colombia en Bogotá. Desempeñó el cargo de investigadora intérprete en la Dirección de Operación de Sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, impartiendo talleres para la interpretación de zonas arqueológicas y monumentos históricos a los investigadores responsables de sitio. Ha desarrollado contenidos y cedulario de diversas zonas arqueológicas y monumentos históricos a cargo del INA. Ha sido curadora de colecciones y exposiciones permanentes y temporales sobre la conservación del patrimonio cultural y natural para instituciones públicas y privadas. Ale ha titulado su charla Difundir o divulgar: los retos de convertir la investigación y el estudio de las colecciones en exposiciones. Ale, bienvenida, platícanos. Muchas gracias, María. Pues antes que nada, quiero agradecer mucho al comité de nuestro sindicato, a todos los organizadores, pero sobre todo a ti, María, porque como bien lo dijiste, a pesar de que ya eres una de nuestras investigadoras jubiladas, sigues muy activa. Venimos siguiendo, como dices, estas charlas que ya tienen más de un año y me parece que es un esfuerzo muy importante que se está haciendo. Entonces, ante nada, muchas gracias y también felicitarlos por el trabajo que han estado haciendo. Bueno, ya sin más preámbulo, para ganar un poco de tiempo, en efecto, voy a hablar un poco sobre cómo ha sido un poco la trayectoria de lo que he trabajado en el INA y lo que hemos hecho también en temas de divulgación. Voy a compartir pantalla. Y bueno, comenzamos. Bueno, esta charla la estructuré en 4, digamos, en 4 subtemas, en 4 puntos en los que voy a ir aterrizando. El primero es difundir o divulgar, el dilema.
la interpretación temática una alternativa, la interpretación temática en el INAH y los retos de convertir la investigación y el estudio de las colecciones en exposiciones interpretativas. Bueno, quiero empezar por esta idea de difundir o divulgar el dilema, porque creo que todavía existe entre nosotros, entre los especialistas y en general entre la población, una cierta confusión entre estos dos términos, pero creo que sí es muy importante partir de sus definiciones y partir de sus diferencias. Para esta distinción me baso en una autora que se llama Victoria Espinosa, que es una especialista en lingüística y literatura española, que hace muy claramente esta distinción. Es la autora, no es la única, pero es la autora que a mí en lo personal me gusta más cómo hace esta distinción entre estos dos conceptos. Y dice, la difusión es la propagación del conocimiento entre especialistas. Constituye un discurso diferente, contiene un conjunto de elementos y signos propios de un discurso especializado y una estructura que se constituye en factores claves a la hora de su evaluación. Entendemos por discurso científico escrito a un conjunto de géneros discursivos entre los que se encuentran los artículos científicos, papers, informes, protocolos de laboratorio, proyectos y manuales. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque justamente a lo largo de mi experiencia en el INAH ha habido esta discusión de que decimos que nosotros en el INAH siempre hacemos difusión, ¿no? Y sí, en efecto, nosotros, de hecho, el instituto está creado no solo para generar conocimiento, investigación, conservación, está generado para que esa investigación sea difundida. Pero difundirla, pero como dice, difundirla tiene que verla con darla a conocer entre especialistas. Lo que a veces no encuentro muy claro es cuando se dice que hacemos divulgación, o de hecho muy pocos realmente creo que hacemos divulgación, ¿no? La diferencia con la divulgación, dice la misma autora, que la divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que investiga, es decir, de nosotros, pero que contribuye a la democratización del conocimiento. Es decir, es el diseño de herramientas, estrategias de divulgación que apunten a la reapropiación social del conocimiento. Es decir, no, como dice, la difusión es entre especialistas, la divulgación tiene que ir hacia más, democratizar el conocimiento, es decir, hacia la gente que no sea especialista. Y entonces, muy brevemente, podemos irnos a la etimología del concepto, ¿no? Difundir viene de la palabra latín diffusio, que significa extender por el espacio en todas direcciones, mientras que divulgar significa extender o poner al alcance de gente común, es decir, al alcance del vulgo, de la gente común. Bueno, en ese sentido, sí es muy importante entender que divulgar es entonces hacer accesible ese conocimiento a todos los públicos, no solo a los especialistas. Sin embargo, para hacer esto, hacer divulgación, realmente es una actividad muy compleja. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso, que requiere de teorías y métodos específicos que, ojo, no siempre son del dominio del conocimiento de las y los investigadores. En nuestra formación como investigadores, como científicos sociales, no necesariamente nos forman para divulgar, nos forman para difundir, para escribir papers, para publicar libros, para generar conferencias, para escribir artículos científicos, pero no necesariamente nos forman para cómo traducir esa información en un lenguaje o en estrategias que sean entendidas por toda la gente. Entonces, vamos a entender de aquí en adelante divulgar, como ya lo dije, como dirigirse al vulgo, pero sin carácter despectivo. Eso es muy importante porque lo que me he encontrado a lo largo del tiempo que he trabajado es que pareciera que hacer divulgación es una tarea menor, es una tarea que cualquiera puede hacer, es una tarea que no nos corresponde a los investigadores, porque creo que tenemos un carácter un poco despectivo sobre eso. Y yo siempre al respecto apunto que todos los seres humanos en este planeta somos personas vulgares en muchas áreas del conocimiento, ¿no? Yo soy historiadora, soy museóloga, pero soy una persona absolutamente vulgar en física, en química o en otras áreas de conocimiento matemáticas que no son, o sea, yo necesito que a mí me divulguen, me expliquen, ¿no? Otros conocimientos que no son de mi área. Entonces, en ese sentido, todos somos vulgares, ¿no? Somos vulgares de conocimiento de muchas áreas. Entonces, hay que quitarle el sentido despectivo. Divulgar se trata de explicar el conocimiento.
Yo agregaría, sobre todo para el caso de nuestro instituto, que divulgar para nosotros sería una misión que tenía que ser que explicar por qué el patrimonio es importante. No porque lo investigamos, no porque para mí, Alejandra, es importante estudiar este tema o esta colección o esta comunidad, sino porque es importante para la sociedad, ¿no? ¿Por qué ese patrimonio y ese conocimiento son útiles a la sociedad? Creo que estos elementos han sido un poco olvidados porque de repente la gente no entiende por qué algunos investigadores como nosotros estamos tan obsesionados en estudiar la cerámica de cierto lugar, de cierto tipo, de cierto material, o a una comunidad que ni siquiera conocemos, que está muy lejos de nuestro lugar donde vivimos. O sea, es muy importante que también como parte de nuestra investigación generemos divulgación para explicar a la sociedad por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero no solo por qué lo estamos haciendo, sino por qué es útil, por qué es necesario. Y en ese sentido también explicar por qué nosotros como especialistas, historiadores, arqueólogos, etnólogos, antropólogos físicos, etcétera, por qué somos necesarios y útiles en la sociedad, cuál es el rol que nosotros jugamos, cuál es nuestra importancia, qué estamos aportando a la sociedad. De repente como que solemos olvidar eso y creo que también muchas personas que no estudian estos campos o que no están acercadas a estos campos, pues de repente dicen, no, pues los historiadores o los antropólogos, pues no tienen sentido, ¿no? O sea, ¿para qué gastamos dinero en esas investigaciones que nadie lee, que a nadie le interesa, que no tienen nada que ver conmigo? Entonces, esa es la idea de la divulgación, que además de hacer estas investigaciones que tenemos, hagamos esa conexión con la sociedad para que comprendan, no solo se comprendan, sino que se alíen y digan, wow, qué bueno que el INAH tiene investigadores que están investigando lenguas que se están desapareciendo, que están investigando espacios que se están invadiendo, están perdiendo, o sea, estrategias, no sé, materiales que se están utilizando, no sé, todo eso es muy importante que también sepamos explicar. Bueno, en ese sentido, vuelvo a repetir, hago esta especificidad o explico esta parte porque, insisto, mucha gente dice, es que sí hacemos difusión, y sí, el INAH, insisto, hace muchísima difusión, pero no necesariamente estamos haciendo divulgación. En ese sentido, como yo dije también, es muy necesario que para hacer divulgación haya teorías y métodos y se han desarrollado. Una de esas teorías, uno de esos métodos es la interpretación temática. No es la única, existen afortunadamente varias. En México ya también se están desarrollando varias. Yo de la que voy a hablar y a la que me adscribo y la que aprendí, la que me gusta y la que trabajo es la interpretación temática, y voy a decir muy brevemente qué es, ¿no? Bueno, ¿qué es la interpretación temática? En su significado más básico, es una traducción, como cuando se traduce de un idioma a otro. Sin embargo, ya en términos de patrimonio, de conservación, se trata de un enfoque de la comunicación que no solamente trata de transmitir información, sino entendimiento y comprensión. En ese sentido, la interpretación temática se centra en el público. O sea, en lugar de centrarnos solo en la colección, solo en la comunidad, solamente en el objeto arqueológico, etcétera, que está bien, porque es nuestra materia de trabajo, es nuestro objeto de estudio, también nos tenemos que centrar en para quién estamos haciendo esa investigación, a quién le va a llegar, a quién le tiene que importar, quién la tiene que leer, no solo especialistas. En ese sentido, bueno, hay muchas definiciones. Esta estrategia surge en los Estados Unidos a final del siglo XIX, todo el siglo XX se desarrolla, hay ya muchas definiciones. La última, la más reciente, es del agosto de 2021, es decir, hace unos meses del año pasado. La Junta Directiva de la National Association for Interpretation aprobó una nueva definición, ¿no? A través de consensos, de grupos de estudio y todo, y ellos definen, aquí les pongo la versión original en inglés, yo hice esta traducción, de hecho me permití ahí ponerle un paréntesis, es una traducción libre mía, pero bueno, como para poner un poco en contexto. Según los gringos, la interpretación es un enfoque de la comunicación que busca facilitar experiencias significativas, relevantes, inclusivas, que profundicen la comprensión, amplíen las perspectivas e inspiren el compromiso, yo diría, de los públicos con el mundo que los rodea. Sin embargo, creo que esta definición no es muy clara si no tenemos todo este contexto que acabo de decir. Es decir, si yo de repente abro un libro y leo a ver qué es interpretación temática y encuentro esto, no necesariamente es claro, porque debe haber igual otra vez un contexto para comprender.
En ese sentido, yo me aventé a hacer una definición, digamos, a la mexicana, ¿no? Tratando de entender y de compilar a varios autores. Esta la publiqué en 2012, y aunque es un poco larga, creo que lo que trata de decir es esto, que si lees esta definición sin todo esto que acabo de decir, también se puede entender. Entonces, la interpretación temática es una estrategia de la comunicación que traduce el lenguaje científico, técnico o especializado de cualquier disciplina o área de conocimiento a un lenguaje sencillo y claro para todo tipo de público, pero sin por ello perder su rigor científico, y tiene por objetivo revelar valores y significado del patrimonio de una forma comprensible, emotiva, entretenida y disfrutable, para así crear conexiones intelectuales y emocionales entre el público y el patrimonio, que inspiren además sensibilidad, conciencia y compromiso para la conservación. Entonces sí, insisto, creo que es un poco larga, pero traté de sintetizar todo lo que conlleva, que no es nada sencillo. Bueno, para cerrar con este tema de qué es la interpretación temática, yo nada más voy a comentar aquí 3 características, que es un enfoque, como dije, que se centra en el público y no solo en las colecciones y el patrimonio. Reconoce la importancia de las personas y su papel en la conservación, es decir, no solo los especialistas somos los obligados a proteger el patrimonio. La idea es que todos los ciudadanos y ciudadanas nos apoyen, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a comprometer si muchas veces no saben o no entienden o no sienten conexión con lo que es el patrimonio? Y bueno, ojo, se nutre teóricamente de varias disciplinas, entre ellas la pedagogía y la psicología cognitiva. Y bueno, cerraría este primer tema con que creo que como investigadoras e investigadores nunca hay que olvidar para quién investigamos. Y para quién investigamos de verdad en el sentido amplio. Esta fotografía me gusta muchísimo porque justamente creo que son esta persona que está mirando un cartel, un cartel, pues no sé, trato de pensar qué estará pensando, qué estará entendiendo de lo que está leyendo ahí, ¿no? Porque muchas veces creo que estas son las personas que nunca tenemos en nuestra mente de quién pueda llegar, de a quién puede llegar nuestras investigaciones. Y creo que es momento de que tengamos en mente a estas personas, porque además son la enorme mayoría. Los especialistas en este país somos una minoría, los no especialistas son una gran mayoría, entonces creo que debemos empezar a pensar en ellos. Bueno, en ese sentido voy a comentar entonces cómo la interpretación temática ya se ha trabajado en el INAH. Bueno, para 1994, nuestro instituto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Operación de Sitios, inició un proyecto nacional de señalización para difundir, ojo, para difundir la información de los sitios patrimoniales y establecer criterios para unificar la señalización y generar una imagen institucional. Y este fue un primer gran esfuerzo, porque como sabemos, nuestro país cuenta con un buen número de zonas arqueológicas abiertas a público, y antes de 1994, pareciera mentira, estamos hablando de finales del siglo XX, muchos de los sitios no tenían pues nada de este tipo de información, ¿no? Están los sitios, están muy hermosos, regularmente están muy bien cuidados y muy limpios, pero no había nada de información. Entonces, bueno, pues sí, qué padre, la gente va y ve y pues toma fotos, pues no entiende nada, ¿no? Y pues ya y se va y dice, pues qué bonito estuvo el lugar. Entonces, a partir del 94 se empezaron a crear estas señalizaciones que son muy famosas porque además se hicieron en un material de cerámica samblasteada, que creo que en su momento fue muy acertado que fuera de este material, porque han prevalecido. Yo todavía en el 2014, 2016 hicimos estudios de público y todavía persisten o sea, todavía se han mantenido a lo largo de las décadas este tipo de cédulas. Sin embargo, como bien lo dice ahí, realmente ya ahora con lo que sabemos hoy, con lo que hemos aprendido y con esta idea de hacer divulgación,
pues ahora entendemos que realmente sí fue un enorme esfuerzo maravilloso. De hecho, pocos países y de verdad, pocos países en el mundo en sus sitios patrimoniales tienen cédulas. Parece mentira, pero no todos, o sea, somos en ese sentido un país muy adelantado porque casi todos nuestros sitios arqueológicos y monumentos tienen cédulas, no todos los países sus monumentos tienen. Pero bueno, la verdad es que todavía esto está a nivel de difusión, ¿no? Porque el lenguaje todavía sigue siendo especializado, todavía necesitas más contexto para entender lo que dice, o sea, sí te da algunos destellos de información, pero es difícil que las personas que no son especialistas tengan claridad sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en el 94. Para el 2002, la Dirección de Operación de Sitios, ¿no? Creó una serie de lineamientos, se llamó así, lineamientos para la señalización de sitios patrimoniales, en donde se consideró que la señalización de estos sitios se realizaba bajo la perspectiva de un manejo integral, utilizando la estrategia así, ya tal cual, de la interpretación temática, ¿no? Entonces, bueno, Alina ya entró formalmente a través de esta Dirección de Operación de Sitios que había que retomar estos elementos que la interpretación, la divulgación nos daba, ¿no? Estas estrategias, estos métodos para crear un tipo de señalización nueva. Y creo que sí es muy claro el salto que se da de una cédula a otra, ¿no? De estas cerámicas que, insisto, no están mal, son muy duraderas, pero el contenido no necesariamente es de divulgación. En cambio, este primer salto, este primer proyecto que se llevó a cabo en la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo, bueno, veíamos que por primera vez ya había una cédula a color, con ilustraciones, ¿no? Con imágenes hipotéticas, con mapas tanto del sitio como de dónde nos encontramos en el continente, con algunas fotografías, con textos y lenguaje mucho, pero mucho, mucho más claro, mucho, pero mucho más digerible y más entendible para las personas. Y realmente se vio que en este caso, hasta los propios guías que visitaban Tulum, que los guías de turistas armaban sus propios guiones, sus propias historias sobre el sitio. Ya después la gente, como leía la cédula, decía, oiga, pero lo que dice la cédula no necesariamente coincide con lo que usted nos está diciendo, porque de repente a los guías les gusta hablar mucho de los extraterrestres y les encantaba hablar de los extraterrestres. Entonces, ya la gente empezó a leer las cédulas y entonces nosotros vimos, en su momento evaluamos, cómo los guías de turistas después se basaban en las cédulas, ¿no? Para hacer su discurso, hacen su parada en las cédulas y les explican y utilizan el mapa y utilizan las ilustraciones y todo. Entonces, vimos que sí hubo un impacto realmente importante, ¿no? Un antes y un después, apenas con este primer acercamiento. Bueno, en mi caso eso fue en el 2002, yo en esos proyectos yo todavía no estaba. Yo a partir del 2008 justamente empecé a trabajar en la Dirección de Operación de Sitios. Ellos ya venían con estos lineamientos, ellos ya venían haciendo un trabajo súper importante. Y a mí en lo personal, yo a lo que entré a colaborar o apoyar también esta idea de mantener esa línea de interpretación temática y de divulgación de los sitios, fue porque la DOS promovió talleres dirigidos a los investigadores, a los que estaban a cargo de cada uno de los sitios arqueológicos y a personales de centros cine regionales, para desarrollar lo que en su momento yo llamé esquemas interpretativos para la determinación de rutas temáticas y redacción de cedulario, aplicando las estrategias de interpretación temática. Este trabajo lo hicimos durante 2008 principalmente y principios del 2009 se generaron 8 talleres, uno en Paquimé, en Malinalco, en Tehuacalco, en el corredor arqueológico del Valle de Oaxaca, en Tula, en Chichén Itzá, volvimos a Tulum y el último fue en Zempoala y San Juan de Ulúa en Veracruz. Bueno, voy a hablar muy rápidamente sobre este tema. Como les dije, eran talleres en los cuales, como pueden ver en la foto, trabajábamos con los directores de sitio. En el caso de Paquimé, Chihuahua, trabajamos con el doctor Eduardo Gamboa, que es el director del sitio, que fue en un primer momento como que no tenía muy claro esta parte de la divulgación, como que no, al principio no fue muy receptivo, pero después fue uno de nuestros mejores aliados, después se involucró muchísimo, participó, ahorita les voy a presentar, después hicimos un estudio de público, vimos cómo funcionó,
Y la verdad es que creo que este fue un primer trabajo, un primer encuentro, ¿no? Que nos ayudó como para ir también trabajando y generar otros proyectos en otros sitios. Este también lo trabajamos en Malinalco, en el Estado de México. Aquí me tocó trabajar con el arqueólogo José Hernández, ¿no? Que también ya tenía muchísima información, tenía muchísimas ilustraciones, pero para el cedulario y para hacer una exposición en museo de sitio y todo, pero como que no tenía muy claro cómo aterrizarlas, ¿no? Entonces nosotros justamente el taller funcionó para darle estructura a todo este trabajo de investigación que ellos ya venían haciendo desde hace mucho. El del proyecto del corredor arqueológico del Valle de Oaxaca lo trabajamos en su momento con la doctora Nelly Robles y todo su personal, hicimos las visitas. El corredor arqueológico, la idea era que la señalización no solo se concentrara en un sitio que era Monte Albán, donde ya había una señalización más interpretativa, sino que además el mismo cedulario te hablara y conectara con los otros sitios que estaban alrededor, que además obviamente en su momento eran ciudades que tenían conexiones, tenían vínculos, etcétera. Entonces la idea era hacerlo a nivel integral, que se interpretara no solo como sitio, sino como región. Entonces, bueno, en ese entonces debo decir que el director de operación de sitios era el antropólogo Jacinto Chacha, que aparece en todas las fotos, porque eso fue también muy sorprendente, que el propio director de operación de sitios estuviera presente en cada uno de los talleres, estuviera presente en el trabajo investigador, en los trabajos de campo, él viendo, observando todo lo que estábamos trabajando. Entonces, la verdad sí fue mucho el apoyo que tuvimos de él para trabajar con ello. Está el taller que hicimos sobre esquemas interpretativos en Tulum y la zona arqueológica del Rey en Quintana Roo. Ahí estamos con algunos de los investigadores de la zona. Por ahí, si alguien nos ve, a lo mejor por ahí nos recuerdan. Estas son fotografías del taller de Veracruz, que lo hicimos en el monumento histórico de San Juan de Ulúa y en la zona arqueológica de Zempoala, ¿no? También trabajamos. Este fue el taller, de hecho, más concurrido. La verdad es que ahí me sorprendió mucho porque sí se dieron cita investigadores, investigadoras, tanto del Centro INA y de todos los sitios, y fue un trabajo muy bonito que logramos hacer con ellos. Y bueno, ¿no? Esa era la parte. Entonces, ¿cómo se aterrizaron estos talleres y todos estos proyectos? Porque, bueno, insisto, hay mucha investigación detrás, hay mucho trabajo de generar estrategias, generar las rutas, hacer los mapeos, ir a campo, preguntar. O sea, es mucho trabajo que ahorita, bueno, no voy a comentarlo todo, pero bueno, los resultados, bueno, eran otra vez, ¿no? Presentar prototipos de cédulas que fueran más coloridas, más explicativas, más claras para el público, sobre todo algo que descubrimos es que para la gente que no somos arqueólogos, nos cuesta mucho trabajo orientarnos en el espacio, ¿no? En espacios que no conocemos, espacios abiertos. Entonces era muy importante siempre la generación como de mapas o croquis para que la gente se pudiera ubicar. Aquí es un ejemplo del antes y el después, ¿no? Cómo eran las cédulas de antes, cuáles eran las propuestas que nosotros teníamos. En el caso de este sitio histórico que es Teocalli en Puebla, hasta se produjo, ¿no? En ese sentido, la idea de que hubiera también una casetita de entrada donde la gente podía pagar su boleto, donde podían tomar a cambio de una credencial una cédula de mano para que con la cédula de mano y su croquis fueran visitando el sitio. O sea, hicimos varias propuestas que en su momento, bueno, de hecho se llevó a cabo, ya están instaladas las cédulas. Hicimos prototipos para sitios arqueológicos muy chiquitos en el que no había ni presupuesto ni la infraestructura para poder señalizar todo el sitio, pero hicimos estas cédulas que, insisto, tuvieran croquis, líneas del tiempo, zonificaciones, ¿no? Ahí hacíamos, bueno, determinábamos cuáles eran los elementos que tenían que contener cada uno de las cédulas, ¿no? O sea, cada párrafo, cada elemento que estaba integrado tiene un porqué, tenía un sentido, ¿no? Esa era la idea. Y bueno, pues lo bonito de todo esto es que muchas de estas cédulas, pues sí, están hoy en día, ¿no? Alrededor de nuestro país. Yo me he encontrado, cuando he visitado los sitios, las he encontrado y, bueno, me causa mucha alegría ver que ese trabajo pues se ha podido, digamos, aterrizar, ¿no? Sin embargo, bueno, la cosa no quedó ahí.
pues suena también muy bonito, ay, sí estamos haciendo cédulas distintas, con colores, con mapas, sí, pero la idea también era en un momento posterior es ver si realmente estas estrategias, si realmente esto que estábamos haciendo estaba dando resultados. Entonces, bueno, vean el salto temporal que se tuvo que dar, fue hasta 2014, que a partir de la línea de investigación que se tenía en la ENCRIM, que era Comunicación, Educación y Públicos del Cuerpo Académico de PRODEP, del Programa de Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, adscrito al posgrado en Museología de la ENCRIM. Como ya dijo María, yo fui profesora 7 años de ese posgrado en la ENCRIM y a través de este cuerpo académico de PRODEP que formamos en ese momento el doctor Manuel Gándara, la maestra Leticia Pérez y una servidora, a través de ese programa, esa línea de investigación, pudimos hacer este proyecto que se llamó Metodología para el Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación de los Efectos de la Divulgación de Sitios Patrimoniales y Museos. Y bueno, gracias a ese proyecto y gracias al financiamiento de PRODEP pudimos hacer estudios de público en varios sitios arqueológicos junto con museos, ¿no? De hecho, elegimos que fueran sitios arqueológicos que tuvieran museo de sitio para poder hacer evaluación tanto de las zonas arqueológicas como de los museos. Entonces empezamos con Paquimé, Chihuahua, que ya lo habíamos trabajado desde Dirección de Operación de Sitios, a ver si realmente el nuevo cedulario, la nueva ruta, la nueva propuesta de señalización había funcionado o no. Estuvimos en Uxmal, Yucatán, en Tajín, Veracruz, en Xochicalco, Morelos y en Palenque, Chiapas fue el último que pudimos hacer. Entonces ahí vamos a ver unas fotos. ¿Por qué pongo estas fotos? Porque bueno, este proyecto nada más era de que nosotros tres llegáramos y empezáramos a evaluar y aplicar nuestras herramientas de evaluación, sino creo que fue un gran acierto el hecho de que lo que hacíamos era vincularnos con la Dirección de Operación de Sitios y los centros SINA de cada uno de estos estados, pero también con una universidad local, ¿no? O sea, era ENCRIM, Centro INA y una universidad local. Lo que hacíamos primero era dar un taller justamente explicando qué es la interpretación temática, qué es la divulgación, cómo hacíamos señalización y cómo habíamos desarrollado nuestras herramientas de evaluación. Que he de decirlo que, aunque nos basamos en literatura que ya existía, obviamente había que ajustar esas estrategias y métodos de evaluación al caso mexicano, porque zonas arqueológicas como el INA y cédulas como las que hacemos en el INA, les puedo decir, no existen en el mundo. O sea, las dinámicas que existen en el INA son muy particulares. Entonces teníamos que ajustar y crear nuevas herramientas para la evaluación de los casos muy específicos de México. Y pues obviamente si eso lo estábamos creando nosotros, pues no era obvio que los estudiantes y la gente de Centro SINA supiera automáticamente de qué estábamos hablando. Entonces lo primero que teníamos que hacer era dar una especie de taller o capacitación para decirles, miren, estamos usando esto, nos tienen que ayudar en esto, lo otro. Y la idea era involucrar sobre todo, insisto, también a estudiantes para que ellos tuvieran un contacto con los sitios, tuvieran un contacto con el INA, pero también supieran que la divulgación también es un trabajo importante. Entonces, por eso primero hacíamos esta serie de talleres, esta serie de capacitaciones y después ya nos íbamos a campo, ¿no? Ya nos íbamos con nuestras herramientas, haciendo entrevistas, haciendo recorridos, haciendo análisis de cédulas. O sea, hay todo un paquete de herramientas que desarrollamos para aplicar estas evaluaciones. Bueno, antes de eso, nada más debo decir que también se escribieron informes, tenemos informes de cada uno de estas evaluaciones que hicimos, se publicaron también unos artículos en algunas revistas del INA, ¿no? Explicando todo esto que estoy diciendo, pero de manera mucho más clara, mucho más ampliada, y la verdad es que, como les dije, pudimos, o sea, con base a esas evaluaciones, hoy en día tenemos evidencia que las estrategias de divulgación, particularmente aplicadas con interpretación temática, tuvieron un impacto positivo, ¿no? En que la gente, número uno, lee más las cédulas porque hasta visualmente les son más atractivas. Obviamente lo que están leyendo les es más claro, les es más emotivo, se vinculan más porque es un lenguaje mucho más pensado en ellos,
¿no? Y que también la utilización de mapas de señalización y de estrategias para visitar el sitio, de rutas temáticas, funcionaron mejor. Aunque también he de decirlo que algunas de ellas tuvimos que ver ajustes. También nos sirvió, en el caso de Paquimé, por ejemplo, la primera ruta que propusimos, ya en la práctica, ya en la evaluación, vimos que tenía todavía algunos fallos y el doctor Eduardo Gamboa tuvo a bien en ese momento, ¿no? De verdad, en ese momento de ajustarlos, ¿no? Así de que no, este sendero no, vamos a cerrarlo, va a pasar, o sea, la evaluación en ese sentido no es para decir, ay, sí sirvió, qué bonito, qué padre nuestro trabajo, sino además sirvió mucho para ajustar, para hacer ajustes y ver qué es lo que también pues, no nos había salido tan bien y que podíamos mejorar. Insisto, los resultados están publicados. Bueno, ahora bien, ese es como todo, como desde mi perspectiva, ¿no? El proceso en cómo se ha integrado la interpretación temática. Obviamente la dirección de operación de sitios ha seguido trabajando en esa línea, creo que lo ha seguido haciendo muy bien. Yo, bueno, me he despegado un poco de eso porque ya me he dedicado a otras cosas y justamente a partir de esa experiencia de trabajar en zonas arqueológicas y monumentos históricos, el siguiente reto fue ahora hacerlo en museos, ¿no? O sea, de lleno propiamente en los museos. Y entonces por eso le llamo los retos de convertir la investigación y el estudio de las colecciones en exposiciones interpretativas. Entonces, muy rápidamente. Creo que pocas veces nos ponemos a pensar, o más bien el público, ¿no? O sea, uno ve estas exposiciones y el público está viendo ahí piezas y cédulas y todo, pero creo que muy poca gente se imagina qué hay detrás, o sea, todo el trabajo que hay detrás de hacer una exposición, hasta la más sencilla, todo el trabajo que hay detrás de hacer una exposición. Bueno, voy a tratar también de resumir rápidamente el trabajo que hacemos en los museos. La investigación en museos de entrada, ¿no? Las principales actividades como curadoras o curadores son pues lo que hace cualquier investigador, hacer trabajo en biblioteca, trabajo en archivo, trabajo de campo, búsqueda de material gráfico, o sea, lo que regularmente cualquiera hacemos. Pero a eso hay que agregarle, ¿no? Para los que no trabajan en museos, hay que agregarle el área de gestión de colecciones, que tiene que ver con conocer las piezas una por una, identificarlas, clasificarlas, estudiarlas, catalogarlas, cuidarlas, saber dónde están, en caso de préstamos, seguirlas, cuidar que lleguen bien a su destino, que regresen bien, buscar otras colecciones, conseguir préstamos, intercambiar información. Ojo, conocer muy bien las leyes, normas y reglamentos que lo protegen a nivel nacional e internacional, porque muchas veces solicitan préstamos y es complicado. Y además vigilar que se cuenten con las medidas de conservación. Obvio, no lo hacemos solos. Hay un departamento de almacén, un departamento de conservación. El INAH tiene un departamento jurídico y legal a nivel nacional, pero finalmente como curadores de museos, pues tenemos que estar al tanto de todo eso porque son colecciones que están bajo nuestro estudio. Tenemos que hacer difusión científica, como todos lo hacemos en el INAH, documentar el trabajo que realizamos en el museo, generar nuevo conocimiento, publicar resultados, en la medida de lo posible publicar catálogos científicos, dar a conocer, compartir y discutir con otros especialistas en foros, congresos, seminarios, participar en la docencia y formación de nuevos especialistas. Eso es muy importante porque el campo de la museología es a nivel de formación es realmente limitado. Prácticamente la ENCRIM es la única escuela en todo el país que se especializa o que tiene un posgrado en estudios de museos y museografía. Y bueno, que hay muchas universidades y centros que dan también cursos, diplomados, etcétera, realmente todavía es poco la gente que se dedica a formar a nuevos especialistas en museos, ¿no? Entonces también hay que hacer ese trabajo. Y también hay que hacer el trabajo de divulgación. Ojo, ese fue de difusión. El de divulgación es principalmente pues hacer exposiciones, ¿no? Y para hacer una exposición tenemos primero que definir una idea o tema de la exposición, aplicar las estrategias interpretativas, sintetizar al máximo nuestras investigaciones, seleccionar las piezas para la exposición, darles un orden, una lógica, un hilo conductor a la exposición, escribir los textos que acompañan a la exposición, que sean claros, atractivos y de lo posible emotivos para los públicos y dar seguimiento al proceso de exposición, es decir, dar seguimiento al proceso de diseño, al proceso de montaje, al proceso de conservación, o sea, a todo el proceso museográfico.
Y todo eso, o sea, todo lo anterior de investigación, difusión, divulgación, más todos los procesos administrativos, logísticos, operativos y contratiempos que puedan suceder. Es decir, de verdad que el trabajo de los investigadoras e investigadores en museos es realmente impresionante. Y bueno, pues voy a platicar rápidamente algunos ejemplos, ¿no? De cómo nosotros trabajamos como en el antes y el después, ¿no? De algunas exposiciones. Este es el Museo de Sitio Castillo de Teayo en Veracruz, que es un museo de sitio pequeñito, donde, como ven, está principalmente integrado por la colección, principalmente son monolitos, ¿no? De una factura impresionante, pero bueno, pues finalmente estaban ¿cómo se llama? En esa condición. Y la idea, lo que nos pidió en su momento la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina, pues que generáramos un nuevo guión, ¿no? De divulgación más interpretativo para el museo. Entonces empezamos a trabajar desde el guión científico y todo esto lo trabajamos con la doctora Maru Maldonado y el arqueólogo David Morales, que ellos se integraron de lleno al proyecto, trabajamos muy, muy bien con ellos. Toda la investigación científica pues estuvo a cargo de ellos, ¿no? Pues ellos son los especialistas, ellos proveyeron la parte, digamos, científica, pero como les dije, había que traducirla a una nueva propuesta museológica. Y en ese sentido, bueno, pues a mí ya me tocó hacer justamente esa parte interpretativa de generar las listas de obras, redactar cedularios, etcétera. Y bueno, con base en eso se hizo una nueva propuesta, se hizo una nueva identidad gráfica, propuestas de difusión, ¿no? Memorabilia, y la nueva propuesta, digamos, de cómo se vería ese museo en tanto mobiliario, entre nuevas cédulas, entre distribución de núcleos temáticos, algunos elementos museográficos didácticos que ayudarían al público no solo estar viendo piezas, sino, insisto, elementos que fueran para ellos mucho más emotivos y atractivos. Otro ejemplo rápido que voy a dar, que también trabajamos esta exposición, Ni surciendo ni bordando, 20 años restaurando los hilos de la historia, la formación de restauradores del ANCRIM, fue una propuesta para el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, en donde era lo mismo, era tratar de explicarle al público qué hacen los restauradores de textiles, que además desde ahí me parece impresionante lo que hacen, y bueno, trabajamos el guión científico, la curaduría, la propuesta museográfica, el diseño de cédulas, redacción de cédulas. Vean los textos que son muy cortos, muy, muy cortos. No porque sean cortos quiere decir que sean malos, no que porque sean cortos no quiere decir que no estén basados en las investigaciones, sino, insisto, es un ejercicio de traducción muy fuerte que lleva consigo muchas estrategias, ¿no? Y bueno, este último ejemplo que doy, que es sobre también esta exposición me tocó curarla para el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, para el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes me llamó para apoyar en esta exposición, y era sobre los 40 años del CENIDIM, ¿no? Construyendo la memoria musical de México, que bueno, tuvo bastante buena crítica también por la prensa. Bueno, nada más, ya creo que estoy en tiempo. Como reflexiones finales, a lo que quiero llegar es que a pesar de todas estas experiencias, ojo, yo estoy hablando de las que me ha tocado participar, insisto, la Dirección de Operación de Sitios sigue trabajando por su cuenta, estoy segura que el ENCRIM también sigue desarrollando proyectos de investigación, de evaluación y todo que tengan que ver con la divulgación, y bueno, pues también esto afortunadamente también ahí sí se ha difundido por varias partes del INAH, y sé que varios departamentos, centros INAH y museos, la Coordinación Nacional de Museos también ya está haciendo proyectos bien interesantes, ¿no? Pero en lo general, en lo que a mí respecta, desde mi perspectiva y esta experiencia, puedo decir que aún prevalece la confusión entre difusión y divulgación, ¿no? Que es decir, que el propio INAH se sigue haciendo más difusión que divulgación. Creo que aún prevalece la resistencia de muchos investigadores por hacer divulgación, porque creo que aún prevalece la idea de que hacer divulgación es un trabajo menor, ¿no? Es bajarle el nivel a las investigaciones. No obstante, también creo que hacer divulgación pues no es nada fácil, ¿no? Es necesario conocer y aplicar métodos y teorías. De hecho, es un doble o triple trabajo, pues además de hacer la investigación científica de rigor que cualquiera hace,
hay que traducir esas investigaciones en exposiciones atractivas, emotivas y significativas para el público. Y bueno, con lo que les acabo de decir, existe evidencia de que la buena divulgación, porque ojo, no toda la divulgación es buena, la buena divulgación tiene un impacto positivo en los públicos, ¿no? Que nuestra idea es que no solo la gente se vaya y entienda y comprenda lo que está viendo, sino que realmente diga, bueno, o sea, es importante que exista este sitio, es importante que se conserve, y si en algún momento estuviera en algún peligro de destrucción, de apropiación, de privatización, que sea la propia gente, la misma ciudadanía que diga, no, esto es nuestro, porque significa esto, porque estamos conectados con ello, porque nos representa, etcétera. Esa realmente es la idea de hacer una buena divulgación, que la gente se comprometa también en su conservación. Y bueno, con eso terminaría yo esta charla. Muchas gracias por su atención. Ale, pues muchísimas gracias a ti por, pues como dar un jalón de orejas, ¿no? Yo creo que para muchos de los que nos dedicamos a este tipo de cosas, en el sentido de que, bueno, efectivamente, el conocimiento es una fuente de poder y si no se divulga, pues allí se crean relaciones inequitativas de poder frente al común de los mortales, ¿no? Y bueno, haces un llamado de atención de cómo se privilegia la difusión entre pares que la divulgación, y cosa que viene desde las instituciones superiores de investigación en nuestro país. O sea, CONACYT no valora la divulgación. CONACYT lo único que valora fundamentalmente es la difusión y entre colegas y muy especializado, o sea, no es algo que te dé perspectivas luego amplias, en fin. Ale, para todo este trabajo a mí me gustaría platicar un poquito para todo el trabajo que realizaste dentro de la institución y el que vienes realizando ahorita en otra área, bueno, en la misma área, pero en otro lugar. ¿Cuál es el apoyo en cuanto a recursos que has tenido y si se ha visto aumentado, mermado o qué? Qué buena pregunta, María. Pues sí, tal vez me faltó abundar en eso, aunque yo sé que ya me pasé del tiempo, mil disculpas. En efecto, sí se ha visto mermado y mucho, porque antes con apoyos de los propios centros SINA, de la propia ENCRIM, en su momento de la 2, y bueno, de PRO, de Biotros, o sea, que se generaban sinergias muy interesantes en las que podíamos ir a campo, podíamos hacer la investigación, podíamos relacionarnos con los investigadores. Desde que, bueno, ahora en mi ingreso en el Museo Regional de Guadalajara, al menos en mi experiencia y sí en estos últimos años, con el recorte de presupuesto que hemos tenido, pues prácticamente no se ha podido hacer nada. O sea, en el sentido de que cero investigación de campo, cero investigación de archivo, obviamente cero evaluación, cero, ¿cómo se llama? Cero dinero para reestructurar las salas, que además se supone que por eso yo llegué al Museo Regional de Guadalajara, porque había un proyecto de reestructuración de las salas de historia y yo trabajé en el guión para reestructurar esas salas. Y pues llevo 4 años esperando a que lleguen los recursos o sea, ya está el guión, ya está la lista de obra, ya está el dictamen de conservación de las obras, ya están ubicadas las obras, ya, o sea, ya tenemos una buena parte del trabajo hecho. Pero pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor mucha interpretación, mucha divulgación y todo, pero si no hay recurso para que eso se convierta se materialice en cédulas físicas, en elementos museográficos, en iluminación, en vitrinas con elementos de conservación y todo, realmente no lo podemos hacer. O sea, sí es una realidad que sí se necesitan recursos para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Mucho trabajo sí se puede hacer en casa, leer, escribir cosas, sí, pero para cristalizar realmente los proyectos y más en museos, más que son elementos tangibles, la gente va a ver cosas tangibles, pues es necesario los recursos. Y en ese sentido, sí nos ha pegado muchísimo en lo negativo todos estos recortes de presupuesto.
Pues sí, desgraciadamente habla un poco de nuestras autoridades gubernamentales e institucionales, en el sentido ese de que no quieren que el conocimiento se divulgue y que con eso están en contra de la democratización de nuestro país. Ale, pues no me queda más que agradecerte, muy interesante lo que nos has planteado, y a todos los demás, pues les decimos que nos vemos el próximo jueves en charlas de investigación en el INAH y a divulgar lo que sabemos. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.